Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Esta es una iniciativa del Ministerio de Educación creada para que puedan seguir aprendiendo de forma segura, divertida y útil desde sus hogares. Está dirigida a todas las niñas y niños de tercer y cuarto grado de primaria. Y también los invito a que motiven a sus familiares a acompañarnos, porque aprender en conjunto siempre es más divertido. Hola, niñas y niños de la red. ¿Cómo han estado? La semana pasada aprendimos qué significa el Bicentenario. Recorrimos la ruta para la proclamación de la independencia y descubrimos algunos logros relacionados con la libertad, la educación, el derecho al voto femenino, los derechos del niño, el himno del Bicentenario, entre otros. Durante la presente semana continuaremos indagando para dar respuesta a la pregunta: ¿cuáles son los logros alcanzados durante estos 200 años de independencia de nuestro país? ¿Y cuáles están pendientes de alcanzarse en beneficio de todas y todos? Así podremos participar con nuestras opiniones en la conmemoración del Bicentenario de nuestro país. Buscando información, encontré fotos de un paseo muy lindo por Lima que hice antes de la pandemia. ¿Conocen este parque? Les cuento que a través de la historia de este famoso parque conoceremos un poco más sobre la historia de nuestro país y algunos cambios que se dieron por la migración interna en estos 200 años de independencia. ¡Hola, Techi! ¡Hola, Valentín! Ay, ¿qué estabas haciendo, Techi? Estaba viendo estas fotos tan lindas de un paseo que hice al Parque de la Muralla. Yo también he ido a ese parque cuando visité Lima hace algún tiempo. ¿Sabes qué recuerdo de mi paseo por el Parque de la Muralla? ¿Qué cosa, Techi? Que nos contaron que fue construido en un lugar donde antes había una gran muralla que rodeaba Lima. ¿Te imaginas vivir en una ciudad amurallada? ¡Ay, no! ¿Cómo habrá sido? De hecho, durante 200 años, Lima fue una ciudad rodeada de murallas. Desde la época de la colonia hasta 50 años después de la independencia. ¿Por qué construyeron esas murallas? ¿Quiénes las hicieron? ¡Ay! ¿Cómo las hicieron? ¿Por qué se destruyeron? ¡Ay! Tengo muchas preguntas, Techi. Ay, sí, investiguemos más, Techi. Ahora que recuerdo, cuando fui de paseo por el Parque de la Muralla con mi familia, nos contaron algo que llamó mi atención. Nos dijeron que la construyeron para impedir que los piratas llegados por el mar pudieran ingresar a robar y asustar a los habitantes de la ciudad de Lima en aquella época. ¿Piratas? Escuché que nunca habían llegado los piratas a la ciudad de Lima. Solo llegaron al puerto del Callao. Sí. Pero los limeños de aquellos tiempos creían que en algún momento entrarían a Lima y por eso hicieron lo posible por construir una muralla para protegerse de ellos. ¿Piratas? ¿Murallas? ¡Qué interesante! ¿Qué tal si llamamos a nuestro querido Héctor Gallo de la Roca para que nos cuente un poco más? Muy bien, Macabot, ¿podrías contactarnos con nuestro querido superaliado Héctor Gallo de la Roca? ¡Oh! ¡Santas plumas de cóndor! ¡Qué gusto verlos!
Techi y Valentín. ¡Qué gusto verte, Héctor! Te llamamos porque estamos hablando sobre el Parque de la Muralla en Lima. Y queríamos saber si podías contarnos más detalles sobre la historia de esa gran muralla, porque quisiéramos aprender más sobre los lugares históricos de nuestro país. ¡Por supuesto! ¡Genial! Valentín me contaba que la construyeron para evitar que los piratas invadan Lima y no roben las riquezas de la ciudad. Pero yo tenía entendido que los piratas nunca llegaron a Lima. ¡Ay! ¡Santas plumas de gallito de las rocas! Valentín está en lo cierto. Uno de los primeros en llegar al Callao fue el famoso corsario Francis Drake, quien saqueó los barcos y puertos que se le atravesaron en el camino. Luego llegaría el pirata Thomas Cavendish, quien llegó a Paracas enviando un mensaje de ataque hacia el Callao. Sin embargo, no continuó con lo planeado y se dirigió hacia el norte. La última vez que se vio un pirata en el Perú fue en el puerto de Arica en 1680. A partir de esto, los limeños sintieron mucho miedo de que los piratas volvieran al Perú y atacaran Lima, ya que esta ciudad era una de las más ricas de la colonia, por ser la capital del virreinato. En Lima, por ejemplo, estaba la Casa de la Moneda, donde se fabricaban monedas de oro y plata para todo el continente. Además de ello, muchas familias tenían acumuladas sus riquezas. Por ello, decidieron construir esta gran muralla para protegerse. Ahora entiendo por qué querían construir esas murallas. Entonces, a partir de ese momento comenzaron a construir la muralla. Te cuento que no fue tan rápida la construcción de la muralla, pues tomó muchos años. Y ni siquiera esa fue la primera vez en que se propuso construir una. En 1537, Francisco Pizarro solicitó a la corona la construcción de esta muralla para proteger a Lima de ataques piratas y rebeliones. Pero la corona rechazó su pedido. Proteger a Lima de ataques piratas y rebeliones. ¿Qué rebeliones había en esa época? Aparte del peligro de los piratas, en esa época los españoles y los incas aún peleaban por obtener el poder de nuestros territorios del Tahuantinsuyo. Eso pasó con Manco Inca, que se rebeló contra los españoles por querer recuperar el Tahuantinsuyo y llegó a rodear Lima en 1536. Entonces, los españoles que vivían en Lima tenían mucho miedo a los piratas y también a las rebeliones, pero tardaron mucho en construir su muralla para protegerse. Así es, mi estimada. Recién pudieron empezar a construirla en 1684, durante el gobierno del virrey Melchor de Navarra y Rocaful. ¡Wow! ¡Ay, Héctor! Eso fue hace casi 400 años. ¿Cuánto tiempo ha pasado?
Quienes construyeron las murallas fueron los indígenas, utilizando adobe y piedras como base y ladrillos para lograr la altura adecuada. ¿Y sabes cuánto tardaron en levantar la muralla? ¿Puedes imaginar cuánto medían, querido Valentín? No. Ay. Bueno, se dice que las murallas fueron construidas aproximadamente entre los años 1684 a 1687. Al terminar la construcción, la muralla medía 5 metros de alto y tenía 10 puertas. ¡Ay! Cuando fui al parque, vi una gran muralla. Era enorme. ¡Ay! ¡Qué grande era! ¡Ay! Grande e imponente. Pero al final esta muralla nunca fue atacada por ningún pirata, corsario o rebelde alguno. Entonces las riquezas de los pobladores que vivían en la ciudad de Lima estaban a salvo. Bueno, en realidad solo unos pocos eran ricos, porque también estaban los mestizos, los esclavos y los indígenas. Estos últimos eran explotados y además muy pobres. ¡Wow, Héctor! ¿Y quiénes eran los limeños que tenían tantas riquezas? Por lo general, eran los principales comerciantes españoles y criollos. En cambio, los indígenas y esclavos vivían en un lugar que estaba amurallado y se llamaba Cercado de Indios. Héctor, cuando fui al Parque de la Muralla, vi algunos restos de la muralla. ¿Qué pasó con ella? La muralla sobrevivió a la época de la independencia, pero con el tiempo se convirtió en un obstáculo, porque Lima empezó a crecer y crecer. ¡Ah, claro! Y seguro las murallas impedían que se construyan más casas. Así es. Además, las murallas ocasionaban que la basura se acumulara y que la ventilación de la ciudad no sea adecuada frente a las pestes o enfermedades de la época. Y es así que todo llegó a su fin en 1868. Lima sufrió una epidemia de fiebre amarilla y muchos culparon a la muralla por no permitir la circulación del aire. ¡Y ¡pum! La derribaron. ¡Exacto, Valentín! El mismo año de la epidemia, en 1868, el presidente José Balta mandó derribarla. Pero imagínate, derribar la muralla no fue fácil. Duró alrededor de 4 años. ¡Ay! Pero no toda la muralla fue derribada. Quedaron algunos restos como recuerdo del pasado. ¡Ay! Héctor nos ha contado que Lima creció mucho. ¿Cuánto ha crecido en estos 200 años? ¡Santas plumas! ¡Muchísimo! Una vez derribada la muralla, Lima creció muy rápido. En estos 200 años, Lima pasó por muchos cambios, querida Techi. No solo aumentó la cantidad de personas,
sino que también hubo cambios en los modos de vida, en las costumbres. Y muchos de estos cambios fueron a causa de las migraciones del campo a la ciudad. Oh, yo quiero saber sobre eso. Mucha gente de mi familia es migrante porque se han desplazado de un lugar a otro para estudiar y trabajar. Sí, qué tema tan interesante. Pero me parece que es momento de tomarnos un pequeño descanso. Nos contaba que después de derribar la Gran Muralla, Lima creció muchísimo, sobre todo por las migraciones. Así es. Pero antes de seguir contándoles, creo que mejor vemos este video sobre un personaje muy importante que representa de excelente manera la migración del campo a la ciudad de Lima en los años 50. Macabot, ¿me ayudarías a proyectarlo? Lorenzo Palacios Quispe es Chacalón, la voz e imagen de la migración del campo a la ciudad que reconfiguró a Lima y la convirtió en aquella capital donde nadie y todos somos a la vez provincianos. Chacalón nació en Lima, en el distrito de La Victoria, el 26 de abril de 1950. Creció entre los cerros San Pedro y San Cosme, y como muchos abuelos de hoy, tuvo que buscarse la vida desde muy joven realizando diversas actividades. Vendió humitas, vendió verduras, pero principalmente cantó. Chacalón siempre cantó. Al principio huaynos en bares y restaurantes cuando acompañaba a su hermano Alfonso. Alfonso era chacal. Fue zapatero a los 15 después de dejar el colegio. Se enamoró de Dora, su esposa, y a los 18 fue papá por primera vez. Fue en 1978 cuando fundó, junto a José Luis Carvalho, La Nueva Crema, el grupo con el que convocaría semanalmente a miles de seguidores, los que bajaban de los cerros para verlo en la Carpa Grau. ¡Ay, me encanta la música de Chacalón! Además, sus canciones me hacen recordar a mis abuelitos. A ellos les encantaba escucharlo. Por las coloridas plumas del guacamayo. ¡Claro! Dan muchas ganas de bailar cuando uno escucha su música. Además, como pudimos ver en el video, su música representa el sentimiento de las y los ciudadanos que emigraron del campo a la ciudad pasando muchas dificultades. Recuerdo que hace algún tiempo también hablábamos de la migración. La migración es cuando las personas se desplazan de su lugar de origen a otro distinto, con la finalidad de mejorar sus condiciones de vida o buscar progresar. Así es, querida Techi. En los años 50, en el Perú, ocurrió un fenómeno llamado migración interna, donde muchas personas de diferentes departamentos del Perú salieron de sus lugares de origen para irse a vivir a la capital, buscando un futuro mejor. Por eso se le conoció como migración del campo a la ciudad. Escuchen, Macabot me ha dado un gran dato. ¿Sabían que en 1950 Lima tenía 1 millón de habitantes y ahora, según el último censo, tiene casi 10 millones? Es que la población ha crecido como consecuencia de la migración. Como mi hermano. Él es una de las tantas personas que emigró por un futuro mejor para poder seguir sus estudios universitarios. Sí,
Mi hermano José viajó a Lima para estudiar en la universidad hace muchos años. Y se quedó a vivir en la casa de mis tíos en Villa El Salvador. Mis tíos le contaron que antes Villa El Salvador no existía. Que era un arenal y que poco a poco se fue poblando, hasta convertirse hoy en uno de los distritos más grandes de Lima. Macabot encontró estas fotos de cómo era antes Villa El Salvador y cómo es ahora. En estas fotos podemos ver los inicios del distrito de Villa El Salvador en 1971 y una foto del mismo distrito en la actualidad. ¿Y cómo así cambió? Es que en 1971 un grupo de personas migrantes de las distintas regiones del país llegaron y comenzaron a construir sus casas en unos terrenos desiertos ubicados en Pamplona. Lo llamaron Villa El Salvador. A lo largo de estos años se convirtió en un distrito y con el pasar del tiempo lograron instalar servicios básicos y, gracias al esfuerzo y trabajo de sus habitantes, Villa El Salvador se modernizó y se convirtió en el gran distrito que ahora conocemos. En estos 200 años, el Perú ha cambiado mucho. ¿No es así? Eso es muy cierto, Valentín. La mayoría de la población del Perú vivía en el campo. Pero durante estos 200 años, muchas familias han migrado a la ciudad. Y no solo a la ciudad de Lima. Muchas ciudades de otras regiones también han crecido mucho. Como por ejemplo, tu querido Ayacucho, Valentín. Las ciudades seguirán creciendo. Así es. Y con el crecimiento de las ciudades también se enriquecen nuestros saberes y nuestra cultura. Por ejemplo, Chacalón difundió la música chicha, llamada así por ser una fusión entre la música andina y la música de la ciudad. Qué interesante saber que la música también puede expresar la mezcla de culturas. Por ello es importante el diálogo, el respeto y la tolerancia frente a las diversas maneras de ser y vivir. Majestuosas plumas de pavo real. Claro que sí, Techi. La convivencia es muy importante y eso implica conocernos, dialogar, respetarnos y ser tolerantes con los demás. ¡Qué buen mensaje, querido Héctor! Y justo es el momento preciso para despedirnos por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, querido Héctor. Siempre es un placer compartir con ustedes. ¡Ay! Y las niñas y los niños de la red. Me voy volando. Nuestro país desde la independencia. ¿Qué creen ustedes que aún falta por lograr? Hoy vimos cómo ha ido cambiando nuestro país por diversas causas, como la migración. Pero aún queda por saber mucho más. ¡Nos vemos pronto! A lo largo de estos 200 años se han producido muchos cambios en la vida de las personas de los diferentes grupos sociales de nuestro país. Por ejemplo, la migración del campo a la ciudad generó muchos cambios en nuestras ciudades, trayendo consigo nuevos aprendizajes. Ciudades como Lima
u otras capitales de la región se poblaron de personas diversas, con diferentes costumbres y formas de pensar, lo que ha producido una mezcla de culturas que hace del Perú un país culturalmente muy rico. El Bicentenario de la Independencia es un momento para reflexionar sobre quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y yo estaré siempre con ustedes y con Macabot para conectar a todas y todos a mi red para seguir aprendiendo juntas y juntos. ¡Nos vemos!